Buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este tercer y último panel del seminario virtual ¿Hacia dónde avanza la infraestructura ciclista en México? Mi nombre es Alonso Cruz, soy líder de espacios públicos en Bike and City y seré el moderador del tercer panel. El evento está coordinado por Bike and City, organización enfocada en movilidad urbana sostenible y espacio público, y por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. También agradecemos a Thomas Van Lake por su participación en todo el proceso. Este panel tiene como tema Desarrollo urbano e infraestructura ciclista en México, en donde escucharemos a especialistas del gobierno y la academia. La dinámica será la siguiente. Cada ponente tendrá una participación de 7 minutos en la que nos darán su perspectiva sobre el tema. Les pedimos a las personas asistentes que nos manden sus dudas a través de la caja de preguntas de Zoom y les estaremos dando respuesta al concluir las ponencias. El objetivo es generar conversaciones enriquecedoras entre todos los puntos de vista de las personas panelistas. Muy bien. En primer lugar, contamos con la intervención de Ryan Whitney. Él es profesor investigador en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Su investigación se enfoca en las intersecciones entre la sostenibilidad urbana y la equidad, explorando las dinámicas locales y globales que influyen en la circulación de modelos urbanos. Ryan tiene un doctorado en planeación urbana de la Universidad de Toronto. Antes de unirse al Tecnológico de Monterrey, fue investigador postdoctoral visitante en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ryan ha trabajado en proyectos relacionados con movilidad sostenible, planificación urbana participativa y acción climática inclusiva en países que incluyen Canadá, México, Colombia, Francia, Tanzania y los Estados Unidos. Adelante, Ryan. Hola, muchísimas gracias a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar y también durante mi presentación voy a compartir como algunos enlaces con ustedes como parte de la presentación. Muchísimas gracias. Entonces, voy a hacer una presentación hoy una presentación súper breve de como menos de 10 minutos sobre una investigación en la que estoy trabajando con un colega, Rubén Garnica Monroy, también es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, pero en el campus de Querétaro. Yo estoy aquí en el campus de la Ciudad de México y también con un alumno mío, Isaac Mendoza Pérez, que es estudiante de arquitectura también aquí en el campus de la Ciudad de México. Y se llama el estudio Inequidad y Desigualdad Espacial en la Planeación de Infraestructura Ciclista, un estudio en 4 ciudades mexicanas. Entonces, quiero que sepan, todavía seguimos trabajando en este estudio. Entonces, no lo hemos terminado. Entonces, todavía estamos haciendo el análisis. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy en día son como los preliminary results. Entonces, todavía seguimos haciendo un poco de análisis con las políticas públicas y la situación espacial con las ciclovías en cada de las ciudades de estudio. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuál es exactamente el enfoque de esta investigación académica que estamos haciendo? Básicamente estamos interesados en saber exactamente cómo se relacionan las intervenciones en infraestructura ciclista con el estatus socioeconómico en las ciudades mexicanas. Entonces, lo que está pasando no solo aquí en México, pero en muchísimas ciudades en el mundo, es que vamos a ver como ciclovías como en el centro de la ciudad o como en lugares en la ciudad en donde hay como más turismo o donde hay más desarrollo económico. Y esto es un patrón que está pasando en muchísimas ciudades hoy en día. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la situación aquí en las ciudades mexicanas. Es igual que está pasando en otros lados, es diferente, porque cuál es el contexto local aquí en las ciudades. Vamos a comenzar con 4 ciudades, con Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla. Eso no significa que no quisiéramos estudiar más ciudades, solo es que vamos a comenzar con 4 para realmente entender como las diferencias y lo que está pasando. Y para entender qué significa cuando decimos desigualdad espacial, qué estamos diciendo con esta idea, pues básicamente la realidad de que en muchas ciudades en México y también en América Latina y también en otras ciudades en el mundo, tenemos acceso a infraestructura diferente, depende de dónde estamos viviendo en la ciudad. Depende del dinero que tenemos de la colonia en donde estamos viviendo. Entonces queremos ver la conexión entre cómo es desigualdad espacial y la realidad de dónde están las ciclovías geográficamente en las ciudades mexicanas. Y esto es el enfoque que estamos haciendo
viendo como parte del estudio. La hipótesis que tenemos es que básicamente que las inversiones en infraestructura ciclista tienden a reforzar la estratificación socioeconómica, beneficiando a las áreas ricas y las que tienen más oportunidades de desarrollo económico. Eso es la hipótesis que tenemos como parte del estudio. Y también esto es importante porque básicamente este estudio es una continuación de un estudio que yo he hecho con algunos colegas hace como 3 años, más o menos, sobre el contexto de la Ciudad de México. Voy a poner el enlace aquí en el chat para que ustedes puedan leer más. Si no tienen acceso, pueden mandarme un correo y con gusto puedo compartir el artículo con ustedes. Está en inglés. Pero básicamente lo que pasó en este estudio es que vimos que había una concentración de ciclovías y estaciones para bicicletas públicas en el centro de la ciudad. Entonces, básicamente en donde hay más desarrollo económico y también en donde hay como más turismo y como más centro en la ciudad. Recuerden que este mapa es de data que teníamos de 2018. Entonces, ha cambiado muchísimo la Ciudad de México desde entonces y tuvimos una presentación de Manuel Sola durante el primer panel en donde estamos viendo que realmente hay como más infraestructura ciclista hoy en día en la Ciudad de México. Entonces, tomen esto en cuenta, que esto es un artículo que salió hace un rato. Y también lo hicimos con espacios públicos y también con espacios peatonales en la Ciudad de México. Pero lo que queremos hacer como parte de este estudio es no entender lo que está pasando en la Ciudad de México, pero más lo que está pasando en otras ciudades en México. Tenemos la misma relación, los mismos patterns, o hay como cosas diferentes y como infraestructura diferente en lados diferentes de estas ciudades. Entonces, esto es el punto aquí. Básicamente como métodos tenemos como 3 más o menos que estamos usando. Primero es que estábamos haciendo entrevistas con gente que estaba trabajando en estas ciudades, básicamente los que estaban trabajando como parte del gobierno. También hemos estado hablando con ONGs, con gente que realmente estaban enfocándose muchísimo en ciclovías en estas ciudades, pero entender un poco de la historia y el contexto local, para entender por qué está pasando lo que está pasando en estas ciudades. También estamos haciendo una revisión de documentos de las políticas públicas para entender lo que están diciendo sobre dónde debería estar las ciclovías de las ciudades mexicanas. Y esto es importante porque a veces las políticas públicas dicen algo muy importante sobre desigualdad espacial, diciendo, pues, oye, es bien importante como tener esta infraestructura por todos lados en la ciudad, en otros casos no. Entonces, eso es para entender cómo desde las políticas públicas la ciudad está entendiendo lo que deberíamos tener como parte de ciclismo en las ciudades mexicanas. También estamos haciendo mapas con GIS para como entender y mapear dónde están las ciclovías en las ciudades según la perspectiva de socioeconómico data. El data que estamos usando como parte de este estudio, esto es bien importante, estamos usando el índice de niveles socioeconómicos, el NSI. Y esto es importante porque es data diferente que use en el caso de la Ciudad de México, porque en el caso de la Ciudad de México estábamos usando básicamente data de las alcaldías aquí en la Ciudad de México, pero en las otras ciudades mexicanas no tenemos como acceso al mismo data. Entonces, de aquí estamos usando como este sitio web para entender el contexto de lo que está pasando en las ciudades que estamos usando como parte de este estudio. Y básicamente eso es para entender y clasificar los lugares mexicanos en 7 niveles, para entender cómo qué está pasando con acceso a recursos, a infraestructura, para entender más o menos los niveles diferentes que existen dentro de las ciudades. Hay como muchos niveles, como parte de esto, hay 7 niveles en total. Solo para que ustedes sepan, es como AB es lo más alto. Eso significa que más o menos el jefe o la jefe de la familia tiene estudios profesionales de posgrado 80%. Por ejemplo, 7 de cada 10 viviendas tiene como a menos de 3 dormitorios. Prácticamente todos cuentan con internet, acceso a coches, como todo esto, para realmente entender como el nivel de ingreso socioeconómico que hay en lugares diferentes de las ciudades mexicanas. Y lo que estamos haciendo como parte de esto es hacer mapas de dónde está la infraestructura con este data de los 7 niveles. Muy rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, pero voy a hablar súper rápidamente de los resultados. Recuerden que estos solo son drafts todavía, entonces tal vez hay algunos errores pequeños y estamos trabajando en esto para entender realmente si hay. Entonces, si hay un error, no se preocupen, todavía estamos trabajando en esto. Podemos ver, como comenzando aquí, que en Monterrey no tenemos una red de ciclovías
y básicamente necesitamos como más conexiones y podemos ver que hay una concentración muy específica de ciclovías en lados muy específicos de la ciudad, en donde básicamente son niveles altos. Voy a pasar como 2 minutos más, no puedo hacerlo en 7, pero en como 9 minutos puedo. En Guadalajara tenemos como más una historia de inversión de ciclovías en estas ciudades, en esta ciudad, y tenemos una historia muy larga de inversión de ciclovías en Guadalajara. Es una historia muy interesante y vamos a poner esto como parte del artículo, pero básicamente podemos tener un red como más fuerte en como algunos lados de la ciudad, específicamente en el centro de la ciudad de Guadalajara, pero todavía hay como muchas más oportunidades para expandir y tener más conexiones. En Puebla podemos ver que hemos comenzado muchísimo con infraestructura ciclista en el centro de la ciudad, pero más y más estamos como poniendo como más en otros lados. Entonces todavía no tenemos un red completo en todos lados de la ciudad, pero está yendo por allá. Y en el caso de Querétaro, pues esto es súper interesante porque en Querétaro tenemos como más una historia de realmente tener un red por todos lados en la ciudad. Hay una razón muy específica para esto, con una ley que estaba diciendo que tienen que enfocarse más en como lados diferentes de la ciudad. Pero lo que está pasando aquí, tenemos que recordarnos que en el centro de la ciudad la calidad de la infraestructura no es igual que en las afueras. Entonces, aunque veamos que aquí hay un red bastante grande, eso no significa que la calidad es igual en todos lados de la ciudad. Y esto es como bien importante recordar también que todavía no está perfecto y hay mucho que hacer. Todo lo que está pasando, entonces hay muchas oportunidades de tener más redes y también como pensar en equidad como parte de las ciclovías en México. Y también tenemos muchos lados en donde pues tal vez no hay ciclovías, pero hay una densidad muy importante en donde podemos poner ciclovías. No pueden como ser igual que lo que estamos haciendo en el centro, pero hay como muchas oportunidades de como pensar más en todo el territorio de las ciudades mexicanas y qué podemos hacer. Entonces, para hacer una conclusión súper rápidamente, lo que estamos viendo es que sí, la infraestructura es más y más común en las ciudades mexicanas y esto es excelente ver, pero también es desigual, como toda la situación que está pasando con la implementación. Entonces, tenemos que enfocarnos más en lo que significa realmente tener un red de ciclovías en las ciudades en México y quién va a tener acceso. Entonces, las ciclovías son para quién y cómo podemos tener una situación un poco más igual. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Voy a dejarlo así. Aquí es mi correo si ustedes tienen algunas preguntas. Muchas gracias y vamos a continuar con las presentaciones. Muchas gracias, Ryan, por tu participación. Sí, ¿No? claro. Es qué bueno que se está haciendo este estudio, esta investigación, porque es muy importante seguir teniendo indicadores, ¿no? De por qué estamos haciendo sigue ocurriendo esta desigualdad y también para poder replicarlo en otras ciudades, ¿no? Ya empezar a identificar ese fenómeno en ciudades ya de niveles medianas y pequeñas. Entonces, sí, aquí como nos comentan, están las personas si quieren saber más de tu investigación, entonces vamos a estar muy al pendiente de los resultados. Bueno, vamos a seguir con la ponencia de Thomas Van Lake. Él es geógrafo urbano con pregrado en Geografía Social de la Universidad de Utrecht y maestría en Urbanización y Desarrollo de la London School of Economics. De origen holandés, Thomas vivió 4 años en Bogotá, donde trabajó en proyectos de movilidad sostenible y ciclismo urbano en Colombia y América Latina. En 2021 empezó un doctorado en la Universidad de Manchester, donde desarrolló un proyecto de investigación sobre las prácticas e imaginarios alrededor de la implementación de cicloinfraestructura. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias por la ayuda a Bike City con la organización de este evento y también a Ryan del TEC, que ha sido un gran evento hoy, hablar de cómo avanza la infraestructura ciclista en México. Yo personalmente voy a enfocar mi presentación en la investigación que he hecho en la Ciudad de México y específicamente en las periferias de la Ciudad de México. Y creo que complementa bien la presentación anterior de Ryan en cuanto a, no estoy hablando tanto de índices cuantitativos, sino que más bien las diferencias cualitativas entre las cicloinfraestructuras en las periferias y los centros de las ciudades. Y bueno, como todos saben, la Ciudad de México es reconocido ya mundialmente por sus avances en cuanto a la cicloinfraestructura, incluyendo la ciclovía de Insurgentes, y sobre todo desde la implementación de Ecobici hace más de una década, que ha sido reconocido como una buena práctica a nivel internacional, pero como bien decía Ryan, el espacio geográfico que se ha intervenido siempre ha sido el centro de la ciudad, ¿no? Donde podemos ver acá en el mapa
donde operaba Ecobici cuando se lanzó en 2010 y comparado con las zonas donde mayor tasa de ciclistas hay, que es sobre todo el sur-oriente de la ciudad. Como también sabemos que las periferias de la Ciudad de México son las que más necesidades tienen en cuanto a accesibilidad y donde mayores son los traslados y mayores son los problemas sociales y sobre todo de movilidad, ¿no? Pero también es donde mayor uso de la bicicleta hay. Esa es una investigación de Ruth Pérez pues, que calcula los datos de dónde hay mayor tasa de uso de la bicicleta y vemos que si bien algunas colonias centrales de la Ciudad de México tienen auto de uso, también, sobre todo en las periferias, en el Edomex, ¿no? Y también dentro de la misma Ciudad de México, son las periferias donde mayor uso de la bicicleta hay, que obviamente está asociado con un uso más de necesidad, ¿no? Y también un uso por una variedad de personas, incluyendo la movilidad de cuidado o otro tipo de ecobici, ¿no? Como vemos acá con los mototaxis en Nesa. Lo que pasaba en la Ciudad de México es que no fue, digamos, simplemente que es algo natural que se implementa en el centro, sino que fue una política pues diseñada de esta manera para cambiar esta imagen de la bicicleta como vehículo para los pobres. Entonces fue intencionalmente implementada Ecobici en el centro de la ciudad para convencer a las clases medias, a los trabajadores de oficina, de que la bicicleta era un medio de transporte serio y que no era simplemente para el jardinero o para el repartidor, sino que también para otro estilo de vida urbana. Entonces, la situación en el plan bici de la Ciudad de México de 2018, la red ciclista de la Ciudad de México se concentraba en el centro exclusivamente y incluso la planeación previsaba expandir la red ciclista, pero no pasarse del periférico, ¿sí? Entonces, en 2018, el plan bici de la Ciudad de México decía, bueno, vamos a extender las ciclovías, pero no las vamos a llevar a la periferia, sino que dentro del anillo periférico. Eso cambió con la entrada de Morena a la alcaldía en 2019, que lanzaron la estrategia de redes periféricas, ¿no? Y esos vinculados sobre todo a las biciestacionamientos masivos. Y yo me enfoqué, bueno, las zonas obviamente de mayor interés, el sur-oriente y también el norte de la ciudad, Azcapotzalco, ¿sí? Esas son las dos zonas de mayor interés por la demanda que hay. Yo me enfoqué en mi investigación en el sur-oriente, precisamente en la zona de Tláhuac, donde se implementaron 19 kilómetros de ciclovías y un biciestacionamiento masivo en la estación de metro de Tláhuac. Obviamente, 2 años después se cayó el metro, entonces fue un poco trágico, pero la red ciclista fue orientada, digamos, a facilitar la intermodalidad con el transporte masivo, de manera que se llegaba en bicicleta a conectarse con el metro y luego con el metro seguir el trayecto al centro, ¿sí? Entonces, se podría decir que es otro tipo de red ciclista, cuando la red ciclista del centro de la Ciudad de México fue implementada para facilitar el uso de ecobici. En Tláhuac no hay ecobici, pero sí había la intermodalidad con el metro, ¿sí? Entonces ya vemos que son otras estrategias de implementación y otros fines, digamos, de la infraestructura ciclista. Entonces, acá estaban repintando la ciclovía por el CETRAM de Tláhuac y como vemos que la infraestructura no siempre en todos lados funciona bien, pero se presta un espacio a personas que realmente lo necesitan y se aprovecha y se usa este espacio. Ahora quisiera hablar de los modelos de diseño, ¿sí? Como escuchamos también en presentaciones anteriores, la ciclovía de Reforma fue una ciclovía modelo, ¿sí? Entonces, que realmente tenía que marcar el camino de que todas las ciclovías tenían que inspirarse en ese gran ejemplo de la ciclovía de Reforma del 2010, que fue implementado bajo Ebrard. Y vemos que casi todas las ciclovías han seguido un modelo muy claro, establecido en la ciclovía de Reforma, que dice, toda la infraestructura tiene que ir en la calzada, tiene que estar a la derecha de la vía y va en un sentido.
Y en la Ciudad de México es muy difícil encontrar excepciones a ese modelo. Yo diría que más del 90% de la infraestructura lineal tiene este modelo de diseño. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a otras zonas? ¿Sí? A veces funciona bien. Acá en la avenida Tláhuac, en Tláhuac, casi el mismo diseño que tienen en Reforma y realmente no tiene grandes problemas. Pues a veces hay algo estacionado ahí, pero realmente funciona bien. Pero, perdón, tengo un orden confundido. A ver, entonces también hay otros tipos de usuarios, ¿no? Entonces en Tláhuac vamos a tener otros usos que en el centro de la Ciudad de México. No vas a ver tantos caballos en Reforma, pero en Tláhuac de pronto sí. También vemos que, por ejemplo, usan las ciclovías para un tianguis, ¿sí? Entonces, se implementa una ciclovía donde también hay un tianguis cada fin de semana y se presentan ese tipo de situaciones. La ciclovía se vuelve un sitio de comercio de baños. En Iztapalapa, también una ciclovía diseñada del mismo modelo de Reforma, pero llegamos a tener otros tipos de problemas acá, en este caso, el mantenimiento, o también de invasión. A la derecha hay una colonia de gente de bajos recursos que ha tomado una parte de la ciclovía como su antejardín y realmente es completamente impasable y casi se podría decir que la ciclovía está generando una situación aún más peligrosa que antes, ¿no? Buena foto que haya con el camión, se pueden imaginar que para ciclista promedio no es una zona muy atractiva. Pero no solo en las periferias, también en el centro de la Ciudad de México, las ciclovías no siempre operan de manera idónea, ¿sí? Si bien en Reforma se ha logrado combatir la evasión y se ha recuperado el espacio, pues también hay otros puntos, sobre todo donde hay mucho transporte público o muchos peatones, donde las ciclovías realmente no funcionan, ¿sí? Se ha vuelto un andén, ¿no? No es una ciclovía. Entonces, lo que quiero decir es que hay espacios, hay sitios puntuales y también zonas de la ciudad donde el modelo de Reforma no siempre da los mismos resultados como se han dado en Reforma. Entonces, las ciclovías pueden tener el mismo diseño, pero depende mucho del contexto donde están, cómo funcionan. Entonces, quería volver, perdona que cambié el orden de los slides sin querer, pero que hay algunos expertos internacionales que llegan a México, y acá ese es el Mikael Colville-Andersen, no sé si quienes lo conocen, pero por un tiempo tuvo mucha fama, llegó a la Ciudad de México, le entrevistaron en Milenio, y básicamente decía que ya está, ya tienen su modelo, ya no inventen más, lo único que hay que hacer es copiar y pegar, ¿sí? Y yo estoy acá para decirles que estoy completamente opuesto, mi punto de vista, a la de Mikael Colville-Andersen. Yo digo, copiar y pegar puede ser a veces lo peor que puedes hacer, ¿sí? Claro, no hay que inventar siempre la rueda, pero también hay que mirar muy bien cuál es el contexto, cómo son las características de la zona donde vamos a implementar las ciclovías. Incluso el director de planeación de la CEMOVI, Salvador Medina, dice en su libro El socialismo no llega en bicicleta, dice que las calles de la Ciudad de México son altamente heterogéneas, que es imposible en la Ciudad de México establecer un solo modelo de diseño en las vías, ¿sí? Y yo concuerdo, pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos entonces? Simplemente como una reflexión podemos ver cuáles son esas diferencias, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, diferentes territorios ciclistas, donde hay diferentes motivos y usos de la bicicleta, donde hay diferentes tipos de infraestructuras. Podemos preguntar, pues, ¿se están convergiendo? ¿Se están pareciendo cada vez más? ¿O se están divergiendo? ¿Sí? Entonces, lo que está pasando en el centro de la Ciudad de México realmente está generando cambios en la periferia, digamos, de un modelo de que el uno va a parecer cada vez más al centro, de que Tláhuac cada vez más parece al centro, o es al revés, que el centro está tomando su rumbo mientras que la periferia tiene otro rumbo y se aparten. Bueno, puede ser que las dos cosas están pasando a la vez. Y también decir que pues no solo trata del diseño, no solo trata de la geometría de las ciclovías, también trata de los mecanismos de implementación y los mecanismos también de operación, ¿no? Entonces, es gobernable. ¿De qué manera se puede gobernar ese espacio? Pues también es muy diferente estacionar tu coche en la ciclovía en Reforma
que estacionar tu coche en la ciclovía en Tláhuac, ¿cierto? Entonces, hay diferentes contextos de gobernabilidad. Ahora estoy en Toronto y solo quería mostrarles ese mapa donde desde la planeación de las ciclovías de Toronto distinguen entre el centro de la ciudad, que es contexto número 1, y los suburbios que lo rodean, que es contexto número 2. Entonces, formalmente hacen una distinción entre dos zonas de la ciudad como para decir las soluciones que funcionan en contexto 1 no son las mismas que van a funcionar en el contexto 2. Y bueno, ese reconocimiento no lo veo tan evidente todavía en México, aunque en la presentación de Manuel en la primera sesión ya estaba hablando de que reconocen, tienen muy claro de que las periferias necesiten otro tipo de estrategia que en el centro, ¿cierto? Y ese punto es muy importante cuando pensamos en ampliar la red ciclista. O sea, acá el plan de ciclovías para la Ciudad de México, de Bicitecas y TDP, en el 2007, antes de cualquier ciclovía que se implementaba, aparte creo que de la ciclovía Cuernavaca, y acá parece que es tan sencillo, ¿no? Simplemente extendemos las líneas y tenemos una red. Pero lo que no vemos en este mapa es que cada colonia es distinta, ¿sí? Y sobre todo, la periferia es diferente al centro, ¿sí? Entonces, no es tan fácil como simplemente extender las líneas, ¿cierto? Y también preguntar, pues, ¿qué hay del otro lado de esa barrera? Porque la ciudad no es solamente la Ciudad de México, sino que también el Estado de México, ¿cierto? Y vemos y encontramos muchas ciclovías allá en esas periferias, solo que es muy difícil encontrar dónde están, porque no hay una información centralizada como el mapa que les mostraba de la Ciudad de México, pues no hay algo similar para el Estado de México. Y lo que vemos también es que esas ciclovías muchas veces tienen diseños muy distintos. Entonces en esa ponen la ciclovía a la izquierda de la vía. En Texcoco tienen un montón de ciclovías bidireccionales, ¿sí? Entonces en cada zona pueden tener otras prácticas y diseño y veo muy poca reflexión y digamos, debate sobre esto en México. Se habla de lo que pasa en la Ciudad de México, pero no se habla tanto de lo que pasa en el resto del área metropolitana. También, para terminar, que hay muchísima atención para una ciclovía como Insurgentes, pero hay muy poca para las ciclovías allá en la periferia, ¿cierto? Entonces, quisiera cerrar hablando del trabajo de organizaciones como Bitla, con quienes me ayudaron en mi investigación en Tláhuac, que realmente dicen, no, acá queremos nuestra propia cultura ciclista, queremos nuestras propias soluciones, porque para Tláhuac tiene que salir la solución desde Tláhuac, ¿no? Y recuperan la cultura ciclista local, y eso me parece súper valioso, porque si solo dependemos de lo que se hace en el centro, pues nunca vamos a tener soluciones adecuadas para las periferias, ¿cierto? Y para Bitla, pues acá creo que algunos están acá en la audiencia, entonces de pronto tienen algunas preguntas, pero según entiendo, las mejores ciclovías que se han hecho en Tláhuac son justamente las ciclovías que no son del mismo modelo que Reforma, ¿no? Que es acá, por ejemplo, en el eje 10, una ciclovía bidireccional, ¿sí? Que les sirve muchísimo. Y también reclaman, por ejemplo, la necesidad de mejores conexiones rurales, ¿no? Entre la ruralidad de la Ciudad de México, ¿no? En Mixquic, en los ejidos de Tláhuac, ¿no? Que son otros tipos de movimientos ciclistas que tienen muy poco que ver con lo que pasa en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás. Me encanta todo el material gráfico que nos pudiste estar mostrando, porque, y justo, ¿no? Rescatando el concepto, ¿no? De la complejidad que requiere implementar infraestructura ciclista, ¿no? No solo es, digamos, lo que vimos el día de hoy solo son unas partes, ¿no? En el primer panel, el diseño, ¿no? Lo social, ¿no? Y no sí hay que estar pensando demasiado en lo que es el concepto, quiénes son las personas a las que está dirigido el proyecto, ¿no? Y cómo vamos a impactar. Incluso también el tema de la voluntad política y las personas que vayan a implementar esta infraestructura, ¿no? Es la verdad sí es bastante interesante todo el proceso que lleva la implementación de la infraestructura ciclista. Vamos a continuar con la participación de Sara.
Sara Benda. Bueno, ella, les platico, ella es apasionada de la bicicleta desde muy pequeña. Ha vivido su uso en diferentes ciudades del mundo. Tras una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, adquirida en Sciences Po París, se graduó el año pasado de una doble maestría en Gobernanza Urbana Comparativa entre Sciences Po París y el Colegio de México. Como tema de tesis de maestría, investigó el impacto social de las políticas públicas de promoción del uso de la bicicleta en la Ciudad de México. Ha colaborado en la empresa consultora de movilidad francesa-alemana KCW Transmissions con la Cooperación Alemana Internacional. Adelante, Sara. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, todo bien. Adelante. Ok, pues muchísimas gracias a todos por esta presentación. A City y el TEC. Perdón, Bueno, Sara. Antes de continuar, no sé, te estás cortando un poco. No sé si quieras apagar tu cámara para ver si así logramos mejorar la conexión. sí. A ver, adelante. Ok, bueno. Ok, pues sí, muchas gracias por pues a Viking City y el TEC de haberme invitado a participar en este panel, que hasta ahora ha sido muy enriquecedor y me alegra mucho poder compartir ahora pues mis opiniones, ideas con ustedes. A ver. Sí, como acabas de decir, les voy a hablar sobre mi tesis de maestría que escribí sobre los efectos sociales de la política pública ciclista en la Ciudad de México, en el cual he ido identificando las características socioeconómicas de los y las ciclistas eh, y investigando los avances en el tiempo para saber si las medidas adoptadas por las administraciones respondieron a las necesidades de los y las ciclistas y cómo han sido sus cambios de comportamiento. Y bueno, sí, me enfoqué en la Ciudad de México, que pues igual que la mayoría de las ciudades del mundo, ha optado y se ha organizado en torno al transporte motorizado y sobre todo del automóvil. Y bueno, los costes, ya lo vimos en los otros paneles, los costes asociados al importante uso del automóvil pues se reflejan fuertemente en el bienestar de los individuos, en su salud, por los contaminantes, provocando, sí, bueno, ya sabemos, y también en la organización del entorno urbano, ya que, bueno, 70% de la superficie urbana está ocupado por automóviles, aunque muchas veces ni están circulando, pero usando espacio que podría beneficiar a un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, hay esta necesidad. Y esa necesidad, bueno, en mi opinión, existe desde mucho, pero la política ciclista en la Ciudad de México, es decir, todas las medidas y programas de las diferentes administraciones gubernamentales relacionadas al fomento al uso de la bicicleta, para mí empieza en el 2004, porque es cuando pues, se implementó la primera ciclovía construida en el antiguo ferrocarril hacia Cuernavaca, que vimos hace rato también en el mapa de Tomás, tras lo cual se presentó pues, el Plan Verde por el gobierno del 2007, que dio también lugar a una serie de acciones de gobierno y también otros programas estratégicos buscando pues, a promover la movilidad en bicicleta. Sí, pero bueno, obviamente la bici ya se usaba antes, primero atribuida sí, al principio atribuido a la aristocracia mexicana, bueno, y luego al sector laboral. Y creo que la gente, bueno, se quedó con esta idea, el dicho trabajo móvil, la distribución de periódicos, venta de alimentos, utilizando la bici, lo que hizo que nunca fue contemplado como verdadero medio de transporte urbano, ¿no? Y lo que ayudó, pues, fueron los grupos, en mi opinión, los grupos sociales como el movimiento bicicletero, la asociación Bicitecas, que empezaron a organizar, pues, los primeros paseos y movilizaciones políticas, ejerciendo así, pues, una importante presión. Pero sí, desde un eje como de verdadera política ciclista reconocida y planeada por el gobierno,
es en mi opinión a partir de los años como 2000 que empezó, con el Programa Integral de Transporte y Vialidad, con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y también con el Plan Verde, que, bueno, cuyo objetivo era, entre otros, pasar hasta el 2012 de 1 a 5% de viajes en bicicleta, que hasta ahora pues todavía no se ha logrado. Pues sí, estos y muchos otros programas que por primera vez pues concretizaron a nivel jurídico y político también pues esta idea y creando así una base de acciones legales y prácticas para fomentar su uso. Sí. Ahora, lo interesante es ver para qué política ciclista optaron las administraciones de la Ciudad de México con el fin de fomentar su uso, contestar a esta voluntad y también pues necesidad, ¿no?, que había y qué efectos ha tenido esta política en la población. Eso fue la pregunta que me hice y también si ha cambiado el perfil del usuario. Y bueno, desde un punto de vista investigador tenemos la suerte de México y analizando la Ciudad de México que se hicieron pues estas encuestas origen-destino muy completas, pero que ayudan mucho para ubicar los viajes y conocer los viajeros, saber qué modo de transporte se usaba, dónde, por quién, a qué hora, hasta el por qué. Y bueno, la primera de 2 encuestas origen-destino que se hizo se publicó en el 2007. Y bueno, varios académicos y secretarias trabajaron estos datos para sacar conclusiones de dónde se encontraban los usuarios de la bici y así averiguar por dónde era mejor iniciar la infraestructura proyectada para así pues maximizar las chances de una aumentación de los usuarios, ¿no? Y lo interesante aquí pues es comparar los datos y ver cómo ha evolucionado a nivel geográfico y a nivel de los usuarios. Porque, bueno, en cuanto a la ubicación, ¿sí? En cuanto a la geografía, bueno, como también acabamos de ver un poco, la encuesta Origen-Destino de 2007 nos mostró que, bueno, con excepción de Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa, donde sí, las condiciones meteorológicas y también topográficas no son súper favorables, como por las precipitaciones y pendientes muy elevados, pero a partir de ahí, pues los viajes estaban repartidos por la mayoría de las alcaldías, entre otros en las zonas más periféricas como Tláhuac, Xochimilco, eso siempre me cuesta, y Iztapalapa, pues sí, del suroriente, donde, sin embargo, pues curiosamente se construyeron muy pocas infraestructuras en los años siguientes, a pesar de la alta presencia de ciclistas. Y bueno, los datos del 2007 muestran que unos resultados un poco parecidos, aunque ya subió el número de viajes intradistritales en las alcaldías, que bueno, yo digo del centro, pero hablo como de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, que también son las que cuentan con mayor porcentaje de población económicamente activa y con mayores ingresos laborales. Pero donde casi no se monitoraban viajes ciclistas en el 2007, ¿no? Y bueno, bueno, esta carta refleja muy bien el éxito de las instalaciones y programas implementados ahí en estas alcaldías. Sí, y aquí, bueno, aquí vemos el mapa del año pasado que también sí, se ve increíblemente bien, que están bien centrados. Y bueno, todo esto nos demuestra que el gobierno optó por otra idea, es decir, dotar de infraestructura ciclista pues una zona con mayor oportunidad al éxito para cumplir pues las metas, ¿no? Las metas del Plan Verde, las metas de los programas y todo, cambiando pues también la imagen del ciclista, lo que a mí se me hizo pues muy interesante y también muy como discutible. Sí, y se podría hablar mucho y analizar mucho más sobre esto. Ahora, en cuanto al usuario típico de la bici, que eso fue como una de las preguntas que me hice durante pues, la tesis, es que bueno, en la encuesta Origen-Destino del 2007 describe al ciclista típico como un trabajador masculino con un bajo nivel de educación, de bajos ingresos y de más o menos pues 30 años. Ya ven los datos.
sacados de la encuesta origen-destino. Y bueno, a partir de esta información se implementaron pues en los años siguientes varios programas con el objetivo de primero pues aumentar la proporción de viajes realizados en bici y con esto también pues en ser más globales, más familiares y seguras, más inclusivas, ¿no? Para ampliar el impacto de la población, llegar a una ampliación del perfil socioeconómico de los y las ciclistas, con el intento de incluir pues, a todos los grupos de edades, las mujeres, gracias a biciescuelas, paseos dominicales seguros, también la ecobici que ha demostrado que es muy popular entre las mujeres. Y bueno, sí, que sí muestra una reacción positiva por parte de las mujeres, todavía no son tantas como la mayoría siguen siendo hombres, pero bueno, hay cambio. Y bueno, ¿qué resultados entonces tuvieron estas políticas? Los resultados pues muestran que el usuario típico, que el cambio del usuario típico ha sido pues muy ligero, ¿no? Porque bueno, a partir de estas informaciones que tenían de la encuesta de origen-destino del 2007 se implementaron pues estos varios programas, pero al final se nota que la edad del usuario que hay un ligero cambio en la edad y un aumento como de la proporción de las mujeres, pero que siguen, sí, muy pocas, por muchas razones. Pero lo más importante, lo más interesante para mí aquí, y lo que también se podría pues, relacionar con las mapas, con la distribución de la infraestructura, es que el nivel de estudio completado por los usuarios ha subido mucho, que el número relativo de ciclistas con licenciatura o como de maestría o doctorado se ha duplicado y se podría suponer que esto se deba a que ahora pues, se encuentran en las alcaldías centrales y más económicamente activas de la ciudad. Entonces, pues primero es importante decir que ha crecido mucho el número de personas usando la bicicleta de forma recreativa y también a nivel pues diario, como diariamente para ir al trabajo, aunque pues los 5% todavía no han sido, ¿qué digo?, alcanzado, pero se muestra que hay una voluntad por parte de la población y un potencial importante de volver a que más gente use la bici diariamente, en mi opinión. Y sí, la forma para la cual ha optado la Ciudad de México es particular, pero bueno, consecuente diría y permanente, y así pues le está dando oportunidad a la bici de ocupar progresivamente el lugar que le corresponde a la ciudad. Sí, y con esto ya. Muchas gracias, Sara. Qué bueno que nos estás mencionando todo, digamos, este contexto de cómo es que se está formando la infraestructura ciclista en la Ciudad de México, porque sí quiero resaltar mucho cómo empezamos a ver que todo empieza a nacer desde la formulación de una política, ¿no? Que empezamos a ver que de diversos planes es como podemos impulsar lo que es la implementación de infraestructura ciclista y que incluso como nos mostrabas en las últimas diapositivas, ¿no? Que esto da pie a tener nuevas políticas, ¿no? Para impulsar más viajes para generar más viajes para la movilidad ciclista, ¿no? A seguir aumentándolo a pesar de que ya existan algunos, pero seguir poniendo en movimiento la movilidad como ciclista como ya como de forma cotidiana, ¿no? Y también para dejar de verla de como un transporte recreativo. Y bien, vamos a terminar con la ponencia de Arturo. Les cuento que Arturo su nombre es Arturo Pérez, él es subdirector de programación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, licenciado en Geografía y maestrando en Urbanismo por la UNAM. Tiene 11 años de experiencia en el sector público y académico, aplicando el uso de sistemas de información geográfica y la estadística a proyectos de movilidad y planeación urbana. Ha participado en la elaboración de los programas integrales de movilidad de la Ciudad de México 2013, 2018 y 2019-2024,
el Plan Bici CDMX, así como los estudios y conteos de movilidad ciclista de la Ciudad de México de los años 2017 y 2018. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Bueno, entonces déjenme presentar. Listo. Bueno, voy a comenzar haciendo pues una alusión breve al contexto en el que surge la estrategia de movilidad ciclista en la Ciudad de México. Ya pues mi compañero Manuel Solá en la mañana pues ya les presentó pues todo lo que se ha hecho en cuanto a infraestructura ciclista en 2019 a la fecha, pero yo quisiera irme un poco más atrás como en el contexto en el que surge pues toda esta implementación, ¿no? En primero, pues tenemos que partir de la dinámica de la ciudad en los últimos años, ¿no? Este tema pues da para todo un panel completo, pero pues es importante mencionarlo, ¿no? Trataré de ser muy breve. En las zonas centrales, tanto por la poca disponibilidad de espacio como por la cobertura de servicios, entre muchos otros factores, se incrementaron sustancialmente los precios del suelo. Esto hizo que la población que no pudiera pagar pues por el alquiler para poder habitar estas zonas, se viera obligada a habitar en zonas cada vez más lejanas, ¿no? No obstante, como las fuentes de trabajo mejor remuneradas siguieron concentrándose en las zonas centrales, se creó un desajuste espacial entre la oferta de vivienda y la oferta de trabajo, ¿no? Y esto se manifestó en la necesidad de realizar viajes cada vez más largos, ¿no? Ante la insuficiencia de la red de transporte masivo para atender esta demanda creciente, la ciudad tuvo un incremento sustancial en el volumen del parque vehicular. Y esto trajo como consecuencia pues múltiples efectos que han mermado la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Entre ellos mayores tiempos de recorrido, mayores niveles de emisión de contaminantes, mayores niveles de ruido, mayor incidencia de hechos de tránsito, etcétera, ¿no? Tomando como referencia los casos exitosos en distintas ciudades europeas, asiáticas y algunas latinoamericanas, la Secretaría de Medio Ambiente en el 2012 ideó la estrategia de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo posicionar a la bicicleta como una alternativa de transporte eficiente, de bajo costo y rápido para distancias cortas. Esta estrategia tiene tres componentes principales. El primero, pues, es crear pues, una red de ciclovías que permita unir puntos de origen y destino de altos volúmenes de flujos ciclistas, pero principalmente captar viajes potenciales ciclistas que se podrían, que en ese momento se estaban realizando tanto en automóvil como en transporte público y que se podrían sustituir por viajes en bicicleta, ¿no? El segundo componente son los biciestacionamientos, con los cuales pues se busca sustituir los primeros tramos de viaje entre los orígenes de los mismos y las estaciones de transporte masivo, en este caso pues principalmente el metro. Y el tercer componente es el sistema de bicicletas públicas, que empezó en 2010 con Ecobici. Este sistema de bicicletas públicas lo que tenía como objetivo pues, es sustituir viajes cortos que se realizaban tanto en automóvil como en transporte público en las zonas centrales de la ciudad con la mayor oferta de empleos y también a su vez sustituir los primeros y los últimos tramos de viaje de algunos recorridos que vienen desde o hacia las estaciones de metro y a los destinos de viaje. Salvo algunos ajustes mínimos, esta estrategia ha tenido continuidad en los años subsecuentes. Y eso pues es también un aspecto bastante notable. ¿Por qué? Porque pues sabemos que pues muchas veces las políticas públicas no tienen continuidad a lo largo de distintas administraciones, ¿no? Al menos la estrategia de movilidad en bicicleta pues sí ha tenido continuidad en estas últimas 3 administraciones. ¿Cómo se ha llevado a cabo la implementación de la infraestructura de la Ciudad de México? Podemos dividirla en 4 fases principales. La primera es una fase previa que como tal engloba pues, a las primeras experiencias que se caracterizaron por ser ciclovías bidireccionales y en espacios exclusivos. Destacan pues obviamente el caso de las ciclovías de Ciudad Universitaria y las ciclovías ubicadas en los derechos de vía del ferrocarril de Cuernavaca y de ferrocarriles nacionales. Estas ciclovías como tal, pues, se habilitaron en espacios exclusivos, es decir, donde hubiera espacio, pues ahí se pone la ciclovía,
pero sin tomar en consideración pues criterios como accesibilidad, conectividad, etcétera, ¿no? Integración pues con el entorno, ¿no? Entonces pues estas ciclovías pues adolecen hasta la fecha pues de poco uso, ¿no? En algunos de sus tramos. A partir de 2010 empieza otra etapa ya bajo la aplicación de los criterios de la estrategia de movilidad en bicicleta. Ya como lo comentaban anteriormente, pues es el caso de la ciclovía de Reforma. Las primeras 3 fases de Ecobici, que se ubican pues principalmente en la zona del centro, la zona de Reforma y la zona de la Condesa, y el primer biciestacionamiento masivo en Pantitlán. La tercera etapa, que va de 2015 a 2018, es una primera etapa de rápido crecimiento, sobre todo en las alcaldías centrales. Y esta pues estuvo principalmente a cargo de los gobiernos de estas alcaldías, ¿no? Empiezan a aparecer distintos tipos de infraestructura, como son los ciclocarriles, los carriles de prioridad ciclista, algunos senderos compartidos, y en conjunto con el aumento en infraestructura confinada, ¿no? Como las ciclovías y los carriles bus bici. ¿Qué efectos han tenido, bueno, hasta este punto, qué efectos ha tenido la implementación de infraestructura ciclista en los viajes, en los patrones de movilidad en bicicleta? Pues para esto, pues sí nos tenemos que remitir a los datos de las encuestas origen-destino, tanto la 2007, que se aplicó justo antes de que se ideara toda la estrategia de movilidad ciclista, y en 2017, pues que es nuestra encuesta de origen-destino más reciente. Entonces, si ustedes miran los mapas, pues van a poder notar algunas diferencias, ¿no? Primero que en 2007, pues el uso de la bicicleta se restringía principalmente tanto a la periferia norte como a la periferia suroriente de la ciudad, ¿no? Y en concreto, pues a la alcaldía de Tláhuac. Y para 2017, producto pues de toda la inversión que se ha hecho en la habilitación de infraestructura en las zonas centrales, esto ha motivado pues el aumento en la movilidad en bicicleta en distritos ubicados tanto en alcaldías centrales como en algunas otras alcaldías adyacentes, ¿no? De esta forma nosotros podemos dividir a la Ciudad de México en 2 grandes regiones. El primero pues sería el centro ciclista, el cual se compone pues de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y la Benito Juárez, en los cuales pues es donde se ha dado la mayor inversión en infraestructura ciclista, y por otro lado la periferia ciclista, que es donde se concentra el mayor volumen de viajes en bicicleta, pero hasta 2017 no se había atendido pues con infraestructura, ¿no? Y que engloba pues principalmente a las alcaldías tanto del norte como del oriente y el suroriente de la ciudad. Y bueno, ¿qué diferencias existen entre los viajes en bicicleta de las zonas centrales y aquellos viajes que se realizan en la zona periférica? Y qué diferencias existen entre quienes realizan estos viajes, ¿no? Primero, lo que tenemos que analizar, pues es que del total de viajes que se reportan tanto en nuestro centro ciclista como en nuestra periferia ciclista, ha habido un aumento sustancial, ¿no? Es notable, pues, el aumento que ha habido en las delegaciones o alcaldías centrales, porque la cantidad de viajes ciclistas se ha cuadruplicado, ¿no? Mientras que en la zona periférica los viajes se han duplicado, básicamente. La duración promedio de los viajes ha aumentado sustancialmente en los viajes al interior de las alcaldías centrales, ya llega a 29 minutos, y esto pues nos da un indicio de que los viajes que se realizan en estas alcaldías cada vez son más largos, y esto lo podemos corroborar por el porcentaje de viajes que terminan en otro distrito, al distrito en el que iniciaron el viaje, ¿no? Que ya llegan inclusive al 60%, ¿no? De los recorridos dentro de las alcaldías centrales. En cuanto a intermodalidad, podemos ver que gracias al efecto que ha habido por la implementación de Ecobici, los viajes intermodales en bicicleta han aumentado del 2 al 5%, ¿no? En las alcaldías centrales. Aunque en la periferia este aumento pues ha sido relativamente menor, ¿no? Y esto pues obviamente se debe pues a que hasta 2017 pues no se habían construido más que 3 biciestacionamientos, ¿no? Tanto en el de Pantitlán, el de La Raza y el de La Villa. Y en cuanto a perfil de los ciclistas, podemos ver, ya lo señalaba, perdón,
Ya lo señalaban anteriormente, pues es notoria la participación de los hombres respecto a las mujeres. Sin embargo, derivado de la implementación de infraestructura confinada y que eleva la percepción de seguridad, ha habido un mayor aumento en la circulación de mujeres en las alcaldías centrales, ¿no? Que ha pasado del 13 al 22%. Y en cuanto a nivel de escolaridad, aquí llama bastante la atención que en las alcaldías centrales es predominante el uso por personas con estudios superiores y posgrado respecto a las periferias donde es mayor el uso en personas que tienen educación media, digo, de nivel básico, perdón. Y para 2017, pues obviamente en las alcaldías centrales esta proporción de personas que tienen estudios superiores o de posgrado ha aumentado todavía más, ¿no? Ya alcanza casi el 60%, mientras que en las periferias el uso pues se ha ido repartiendo entre todas las categorías, ¿no? Bueno, llegados a este punto, pues llegamos a 2019, donde pues ya en la mañana Manuel Solar nos hizo favor de comentarnos a detalle pues la implementación de infraestructura. Aquí no me voy a detener mucho. Básicamente pues es tomando en consideración pues todos estos datos de diagnóstico de la encuesta Origen-Destino 2017, para la implementación de la infraestructura se dio el enfoque para priorizar la infraestructura en las alcaldías periféricas, con pues algunos casos más exitosos que otros, ¿no? Ya lo comentaba Tomás en el caso de Tláhuac, o también pues es notorio el caso de Azcapotzalco, ¿no? Donde pues ya inclusive Azcapotzalco ya quedó vinculado pues a la red central de la ciudad, ¿no? La conectividad con transporte público, ya sea mediante instalación de ciclovías en torno a los biciestacionamientos o a las mismas estaciones de transporte público masivo, ¿no? En el caso del metro. Y en el caso de la red central, se sigue incorporando infraestructura, pero enfocada a la creación de suturas dentro de la misma red, así como a la creación de conexiones regionales para asegurar esta conectividad centro-periferia, ¿no? Algunos de los casos más notables, pues serían el trolebice de eje central, la ciclovía de Insurgentes, que ya nos comentaba Manuel en la mañana, y la ciclovía metropolitana, ¿no? Que permite, pues, justo esta conexión de Azcapotzalco con el centro de la ciudad. Y la de Camarones, perdón. De igual forma se complementa con la expansión de Ecobici, que nos permitirá llegar pues a 3 nuevas alcaldías, 2 de ellas parte de la periferia ciclista, que son Azcapotzalco y Coyoacán, y la construcción de 7 nuevos biciestacionamientos. Estos biciestacionamientos ya tienen una localización pues más alejada del centro de la ciudad, y esto pues obviamente con el objetivo de multiplicar pues los viajes intermodales en bicicleta en zonas periféricas. Yo quisiera terminar pues lanzando una pregunta al aire, ¿no? Ya tenemos toda esta infraestructura, ¿no? En esta segunda fase de crecimiento rápido, pero ¿cuáles serán los efectos de esta infraestructura pues en los patrones de movilidad de movilidad ciclista de la ciudad? Aunado pues también a los efectos que tuvo la pandemia de COVID-19 en la modificación de los patrones de viaje de toda la ciudad, ¿no? Algunos de estos efectos pues ya los podemos percibir en cuanto pues podemos percibir pues un mayor número de ciclistas en la calle, y también pues a una mayor exigencia de creación de conexiones regionales para justamente vincular el centro con la periferia, pero nos hará falta estudios posteriores que permitan conocer a estos efectos a mayor profundidad, ¿no? Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, igual para ir viendo eh, teniendo el espacio para preguntas. Igual, y ya siguiendo tu presentación, Arturo, sí, te preguntaría, ¿cuál es el principal reto que has identificado que se tiene para poder unir lo que es la infraestructura ciclista del centro con los viajes ciclistas de la periferia? Es decir, que no sé cómo lo han estado considerando allá en CEMOVI. Pues obedece mucho primero a cuestiones presupuestales, ¿no? Pues sabemos que la distancia entre pues lo que ha alcanzado pues la red central a pues las zonas periféricas, principalmente pues lo que sería Tláhuac, Xochimilco, que son las mayores generadoras de viajes ciclistas,
Es una distancia todavía muy grande, ¿no? Eso en primera. En segunda, ya tenemos infraestructura de transporte público que atiende a estas zonas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho principalmente, pues, es priorizar, pues, el acceso a estas estaciones de transporte público para que las personas, pues, puedan realizarlo en viajes intermodales, ¿no? Pero también pues tiene que ver, ¿cómo se llama? Pues mucho con el factor político, ¿no? Y con la socialización que se puede alcanzar pues con los vecinos ubicados pues a lo largo de las principales vías de acceso a las ciudades, ¿no? Pues sí, se ha visto mucho el caso de varias asociaciones de colonos que pues han protestado por la implantación de distintos tipos de infraestructura en sus colonias, ¿no? Y pues es importante tener pues la participación de todos los involucrados, ¿no? Porque pues si no, los proyectos no serán exitosos, ¿no? Creo que eso es principalmente pues los retos que tiene pues alcanzar la instalación de ciclovías que sean conexiones regionales entre el centro y la periferia. Alonso, si me permite seguir también con la pregunta, comentario. Adelante, Tomás. Sí, muy interesante también la presentación de Arturo, ¿no? Y yo creo que han hecho grandes pasos en la Ciudad de México y muchos de las conclusiones, por ejemplo, de Ryan, ya casi están datados, ¿no? Pues que ya se ha hecho el esfuerzo de poner las ciclovías en la periferia y realmente se ha respondido a esa demanda de pues, que fue injusto, ¿no? La política ciclista en un momento inicial. Pero creo que la pregunta es mucho más, pues, ¿qué funcione allá? ¿Sí? ¿Es justicia simplemente dotar de la misma infraestructura a la periferia de lo que hay en el centro? ¿O se necesita otro tipo de estrategia? ¿Sí? Como bien dice Arturo, es muy importante la conexión con el transporte público. Y lo que se ve en Tláhuac es que se ha hecho una buena red, un bici estacionamiento, y después el metro se cae. ¿Sí? Entonces, las ciclovías por sí solas no van a resolver esa injusticia espacial que vive la gente en Tláhuac, ¿sí? Si no hay un metro de calidad. Y yo creo que eso es el mismo problema ocurre también en el Estado de México, donde podrías poner bici estacionamientos masivos y ciclovías de alta calidad y realmente enfocarte en eso. Pero cuando el sistema de transporte ni siquiera está integrado, ¿sí? Cuando se sigue pagando el doble pasaje, realmente, ¿qué puede hacer una política ciclista en un contexto así? ¿Sí? Entonces, yo pregunto o digamos, digo, que la injusticia de la distribución de las ciclovías es solo un elemento de una injusticia espacial mucho más amplia y mucho más profunda, ¿sí? Y yo creo que es muy difícil separar esos temas. Y en todo tipo de análisis de ese tipo hay que tener mucho cuidado con homogenizar el espacio, ¿sí? Son espacios heterogéneos, ¿sí? Entonces, lo que puede ser la solución en un contexto no necesariamente es lo mismo que se necesita en otro lado. Y entonces no hay un indicador de provisión, ¿sí? Entonces no hay un solo indicador que puede decir, ustedes ya está solucionado el problema ya, porque ya tienen la misma dotación de ciclovías. Pues no, todavía estamos lejos de dónde está el empleo, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé si Ryan quisiera también hablar un poco de ese tema, cómo lo ve también en más sitios que solo la Ciudad de México. Obviamente solo hemos estado hablando de la Ciudad de México. Pues sí, yo puedo decir algo súper rápidamente. Muchísimas gracias por las presentaciones y estoy súper contento de tener como estas conversaciones con todos ustedes. Creo que es súper importante y súper interesante y todos podemos aprender muchísimo de lo que está pasando y lo que estamos haciendo. El comentario de Thomas, entonces en los casos de estudios en donde yo estoy trabajando ahora, no tenemos el data sobre la calidad de la infraestructura y cómo la gente está usando esta infraestructura en las ciudades en donde estamos trabajando.
pero me parece muy interesante. Me encantaría hacer como un estudio más grande así en las otras ciudades mexicanas como más adelante. Desafortunadamente ahora no tenemos fondos para hacerlo y tampoco tiempo, como ustedes saben, pero seguramente más adelante sí, porque yo creo que vamos a tener como muchas más discusiones así a nivel nacional en muchísimas ciudades y me gusta mucho el tema. Entonces, pero como contestar, me encantaría hacerlo y tal vez más adelante podemos tener más información sobre estos casos de estudios. Muchas gracias. Gracias, Ryan. Ahora también una pregunta también para Sara. Sí, bueno, primero quería contestar Adelante. también a esta pregunta, si se puede. Estoy de acuerdo con Tomás, que dice que no se puede homogeneizar el espacio. Bueno, yo solo conozco bien la Ciudad de México, pero siento que hay muchas opciones. No digo que hay como una infraestructura ciclista, no digo que hace falta expandir la ecobici hacia Xochimilco, pero veo que, por ejemplo, la intermodalidad es una opción muy concreta y muy interesante que se podría aplicar aún más, como instalar estacionamientos en 50% de las estaciones de transporte público, por ejemplo, poder como usar la bici, llevársela en el metrobús, en el metro, no solamente en las horas como en las noches, no me acuerdo muy bien cuándo es, pero sí, hay muchas opciones así. Y cuando vemos los datos, tenemos la suerte de tener muchos datos y de ver que la gente sí anda en bici, y sí anda en bici también en las zonas más periféricas, y eso nos muestra que sí se puede, ¿no? Sí, eso es mi contexto. Gracias, Sara. Igual, en línea con lo que comentas con la obtención de datos, y no sé si nos puedas platicar o si logras identificar dentro de tu investigación, bueno, y si lo resaltaste, ¿no? El patrón de movilidad de las mujeres, que no sé si tengas ahí más información, porque, digamos, la perspectiva de género en muchas ocasiones está omitida, ¿no? Dentro de nuestros análisis de la planeación de la infraestructura. No sé si tengas información o también incluso cómo comparas igual también con el tema de perspectiva de género, el vivir digamos, moverse por Ciudad de México y entre todas las ciudades en las que has podido visitar. Bueno, en mi trabajo no me enfoqué como mucho en el transporte, bueno, de las bicis entre mujeres y creo que, bueno, es un tema que nos toca a todos, no solo porque, bueno, soy mujer. También los otros podrían como contestar a esta pregunta, pero lo que vi es que hay muchísimas mujeres que sí les interesa andar en bici. Se ve que, bueno, como mostré en la última tabla, que el número de mujeres que participa por ejemplo, los paseos dominicales, en las biciescuelas, que son mucho más mujeres que hombres que participan en las biciescuelas. Y esos son datos que para mí pues demuestran que hay una necesidad pues de desarrollar la infraestructura de tal forma de que las mujeres se sienten como bienvenidas, ¿no? Como forma parte de esta política ciclista en la Ciudad de México, pero todavía pues hay muchas cosas que cambiar, sí, muy difíciles. Y yo entiendo que puede ser difícil para una mujer de andar en bici, pero creo que hay muchas opciones también viendo otras ciudades de cómo hacer que las mujeres se sientan más seguras y más, sí, aceptadas y más como, pues, parte de esta política ciclista. Así, no sé si Tomás, Ryan, Arturo quiera también comentar cómo lo están considerando dentro de sus investigaciones, proyectos, la perspectiva de género, que también es un tema muy importante. Bueno, empezaré yo. Pues me han hecho la pregunta varias veces, no tanto como investigador, pero más antes de profesional, cuando trabajaba de consultor en proyectos de ciclovías. Y surgió muchas veces la duda de, pues, ¿existe la infraestructura ciclista
feminista o para mujeres, ¿sí? Existe. Y es muy difícil, realmente es muy difícil. Pues hay unas cosas obvias, ¿no? Obviamente una ciclovía tiene que ser bien hecha, bien diseñada. Sabemos que las mujeres por lo general tienen más incomodidad en el tráfico, ¿no? Entonces una ciclovía más separada siempre les va a facilitar más los desplazamientos, pero también a otras poblaciones, ¿sí? No solamente para mujeres o algo así, ¿sí? Entonces es difícil decir, esos, digamos, para mujeres, pero yo entiendo que, digamos, hay que mirar el enfoque de género, no solamente hacer algo para las mujeres, obviamente. Pero diría más ampliamente que la ciudad en general, la Ciudad de México, no es un espacio seguro para muchísimas personas, y menos para andar en bicicleta, ¿sí? Hay que ser fuerte y rápido para desplazarte en la mayoría de las avenidas de la Ciudad de México. Y si no puedes pasar por estas avenidas, pues o no puedes hacer tu viaje, o te toca dar la vuelta muy grande, o te vas demorando muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que otra vez hay que vincularlo a unas preguntas más amplias sobre, pues, no solo cómo se diseñan las ciclovías, sino que cómo se diseña la calle, cómo se diseña el barrio, el uso del suelo, ¿no? La ciudad en general, y cómo se organiza la vida cotidiana en la Ciudad de México. Entonces, eso sería mi respuesta, que no hay una solución definitiva, pero que es como un conjunto de acciones que hay que ponerlos en un contexto más amplio de pues una transformación urbana, social, que ha empezado, ¿sí? Yo creo que las transformaciones están pasando, pero son muy amplios y muy complejos. Sería mi respuesta. Tomás, sí. Y bueno, en línea con lo habías comentado, ¿no? En tu ponencia, ¿no? Que es demasiado complejo, o sea, son de distintos aristas que tiene la implementación de infraestructura ciclista en las ciudades, ¿no? Y claro, perspectiva de género, ya lo vimos, de intermodalidad, ¿no? Son temas que son solo piezas dentro de todo un rompecabezas, ¿no? Solamente decir que lo que no hay que hacer es copiar y pegar lo que hacen en Dinamarca. Eso no es la solución. Muchas gracias, Tomás. Ya se nos terminó el tiempo del panel, entonces les agradecemos mucho la participación que tuvieron el día de hoy. Bueno, para concluir el panel y el seminario virtual, tenemos unas palabras de Kenia Aguirre, cofundadora y directora general de Bike City. Te cedo la palabra, Kenia. Hola, colegas. Muchas gracias por sus aportaciones. Una línea de trabajo de Bike City es generar capacidades y creo que compartir conocimiento es crucial, ¿no? También ver distintas perspectivas porque es difícil transformar una ciudad y creo que la academia tiene una visión, quienes están en el gobierno tienen otra, entonces compartir estos aprendizajes, estas experiencias, pues puede surgir o terminar en tal vez alguna colaboración, ¿no? Yo a veces pienso que a veces la academia pues no tiene la parte empírica y que a veces el gobierno se enfrenta a muchas complejidades, lo hemos visto porque hemos asesorado a muchísimas ciudades desde Bike City en el día a día y muchos problemas que no se resuelven en una administración, que son problemas que se tienen que atender, diría yo, que lleva décadas incluso. Pero creo que abrir estos espacios pues nos ayuda a entender la visión de la otra parte y creo que a lo que tendríamos que transitar es a generar proyectos en conjunto, ¿no? O sea, academia, con gobierno, pero también con las colectivas que hemos visto que los activistas, la sociedad civil son parte crucial de la transformación de estas ciudades. Entonces, gracias por compartir su conocimiento, no solo a quienes participaron en este panel, sino a quienes han participado en los otros dos. Y bueno, aprovecho para compartirles que tenemos un podcast en Bike City que se llama Suena la Ciudad, donde también desde distintas visiones, personas de diferentes países del mundo están compartiendo sus propias experiencias para que lo puedan ahí localizar. Y respecto al tema de género, tuve la oportunidad de participar en una investigación, desarrollo de indicadores hace algunos años con IVOS y con Despacio respecto a la perspectiva de género en el sistema de transporte público.
y también pues al final de cuentas la bicicleta es un transporte también, entonces les dejo por acá, más bien no sé dónde dejarles el link, Alonso, si tú me puedes apoyar, te lo paso por acá. Sí, sí se Que los hay paso ahorita. indicadores para cada sistema de transporte. Básicamente es un checklist. El estudio era para contrataciones abiertas, es decir, cómo abrir la oferta a la hora de contratar un servicio para transporte público, pero también para infraestructura ciclista, y creo que ahí vienen buenos datos. Hicimos muchos talleres en diferentes países de América Latina, entonces creo que les puede servir un poco eso. Te lo paso por acá, Alonso, en el chat interno y para que se los pongas. Sí, claro que sí. Antes de que cerremos, se los vamos a estar compartiendo. Ya lo dejé acá. Sí, ahorita se los paso. Y bueno, seguiremos abriendo estos espacios de colaboración. También agradecerle a Tomás, quien tuvo la iniciativa de generar este espacio, y el apoyo de Ryan. Muchas gracias. El apoyo del TEC también ha sido importante para la realización de este evento. Entonces, gracias, gracias, gracias. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, con gusto. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Kenia, y al equipo de Bike City. Muchísimas gracias.